Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de semilleros. En la tarde de hoy vamos a desarrollar una actividad totalmente diferente a lo que veníamos haciendo anteriormente. Me pareció pertinente, bonito, pero sobre todo muy edificante que frente a todo el ejercicio y toda la información que ustedes han obtenido, pues que lo puedan hacer de una, o puedan tener un conocimiento de una manera más fresca. Buenas Yo, tardes, profe. hola, o el profesor, pues tenemos de cierta manera la idoneidad, ¿cierto? Porque sabemos, lo entendemos, lo podemos compartir. Pero a veces el hecho de que sea otra persona quien haga lo mismo que uno resulta un poco refrescante para ustedes en el sentido de poder recibir esa información como de una manera Profe, diferente, o perdón. sea, con una, con una disposición totalmente distinta. Entonces, a razón de ello, pues el día de hoy vamos a hacer un ejercicio totalmente distinto. Me he conseguido un video que sé que va a resultar muy entretenido porque esta persona le está hablando a jóvenes, jóvenes como ustedes, jóvenes que de cierta manera, mmm, cuando vamos a ejecutar o cuando van a realizar ciertas acciones, no tienen en cuenta algunos aspectos de los que ya muchos les hemos hablado a nosotros en ética, en religión, en cualquiera de las distintas asignaturas, pero que a veces lo olvidamos, ¿cierto? Sobre todo ustedes en la edad que están, lo olvidan con facilidad, se acuerdan, ay, sí, como que algo nos enseñaron, pero no me acordaba. Bueno, que lo puedan tener de una manera fresca, pero sobre todo es como la confirmación que alguien más pueda manifestarles a ustedes o pueda contarles a ustedes qué es un proyecto de vida, los aspectos que ustedes deben de tener en cuenta como seres humanos. A veces puede ser que tengamos un excelente proyecto como hemos visualizado en algunas teorías en relación a que, ¿qué debo de tener yo para hacer un buen proyecto? Entonces, tener un buen conocimiento, tener las herramientas mínimas, ¿cierto? Que ya lo hemos hablado. Ahora vamos a tratar de saber ese simulacro que nos va a permitir a nosotros poder establecer esa idea o esa posible idea de negocio frente a lo que yo sé y frente a lo que me gusta. Pero como seres humanos fallamos constantemente y yo diría que es una de las razones por las cuales los seres humanos tan rápidamente tienen dificultades o se desaniman frente a las posibilidades que tienen ustedes, a las relaciones que tienen ustedes, ¿cierto? Se desaniman muy fácil. Entonces, esta charla que me va a parecer a mí, me pareció supremamente enriquecedora, fantástica, pues les va a poder dar o recordar a ustedes de una manera muy gozosa, de una manera muy diferente, como les gusta a ustedes, poder recordar ese conocimiento. Ah, tremendo. En ese orden de ideas, quiero que pues empiecen a hacer como esos cuadros sinópticos, esos, esos mapas conceptuales que les va a permitir a ustedes poner, que les va a permitir a ustedes poder ir resumiendo o tener en cuenta la pregunta que va a estar al final del taller, como en todas las otras veces anteriores. Lo que hacemos nosotros pues es poner una pregunta con la intención de poder obtener esa nota de más frente al ejercicio que ustedes están haciendo con el semillero y la reposición del tiempo. ¿Listo? Hola, mi profe, buenas tardes. ¿Cómo yo? Buenas tardes, profe. No, ya bien, ya bien. Por ahí tengo una Ah, cita bueno. con el médico mañana, pero bien, bien. Ah, gloria a Dios. Bueno, espere un momentico. Primero es lo primero, primero mi primaria. Bueno, hoy la verdad es que pues me siento gozosa porque hay una buena
respuesta en relación a la actividad de hoy. Me imagino, asume uno que es que ustedes han tenido dificultades porque proyecto sapiencial, porque no habían hecho la tarea, por eso no vinieron la vez pasada. Ya voy a abrir 2809. ¿Listo? Entonces, por esa razón, pues ustedes no se habían presentado o no se presentaron hace 8 días que hubo apenas 11 estudiantes. Bueno, ahora yo. Listo, mis amores. Entonces, para los que a veces, los que apenas acabaron de llegar, si me dejara. Ok. ¿Quién acabó de llegar que no reconozco? Hola, Sebastián. Buenas tardes, profesora. Biafara, qué mamá. Ok. Bueno, mamá. Entonces, vamos poniendo un poquito en contexto a los que acaban de llegar y lo que quiero o lo que les he manifestado hasta el momento. Profesor, escucha feo. Señora, Se le escucha como si estuviera, Estoy aquí siempre cortado. exacto, se le escucha como si estuviera tocando algo o golpeando algo. no, es que estoy escribiendo en el teclado, querido. No se escucha más como un ventilador. ¿Se escucha más que? Se escucha más como un ventilador así. No, no sé. No sé por qué. ¿Ahí? ¿Ya mejoró? Sí, señora. Señora, Ok, gracias. Bueno, le comentaba entonces a los chiquillos que acabaron de entrar ahora que el día de hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Teniendo en cuenta toda la información que les hemos compartido, tanto los invitados que hemos tenido nosotros al semillero, como el profesor Andrés Felipe y mi persona, que hemos podido compartir con ustedes demasiado conocimiento, a veces se hace necesario poder tener esa información de más que nos va a permitir a nosotros no solamente desarrollar un buen proyecto, sino también hacerlo como corresponde, porque ahí justamente estábamos que muchos de los negocios o muchas de las propuestas o iniciativas que tienen ustedes se truncan con mucha facilidad, justamente por esto, porque les falta un poco de carácter, porque no desarrollamos muchas de nuestras cualidades como seres humanos y entonces ahí es donde vienen nuestras deficiencias. No son los negocios generalmente, ¿sí? Yo volvía y exponía la idea en estos días de la panadería. Me encanta la panadería, más comer que hacer, pero cuando yo tuve la opción de montar un negocio, yo quería una panadería. Pero mucha gente me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Sería lo último, porque es que en panaderías hay muchas. Vamos, si ustedes hacen cuentas, almacenes hay muchos. Panaderías, muchísimas. Tiendas, ni se diga. Digamos que en cada esquina hay una tienda. Pero la pregunta es, ¿nosotros compramos en todas? Aquí hay varios supermercados ya. Está Cañaveral, Ara, Olímpica, Surtifamiliar. Hay muchísimas, pero ustedes las visitan todas, no, ¿cierto? Ustedes van a determinadas. ¿Por qué? Porque hay buenos precios. La otra porque hay buenas, ¿cómo se llama esto? Ofertas. Entonces nosotros no terminamos visitándolas todas, o en su defecto vamos de acuerdo a las ofertas que nos brindan, ¿cierto? Entonces, a veces la gente con sus malos pensamientos pues no permite que uno de verdad obtenga eso que desea por, por la falta de experiencia o sobre todo por mi falta de seguridad. Entonces el día de hoy les voy a compartir entonces un video que tiene muchísimo que ver con eso. Quiero que vayan haciendo sus mapas conceptuales para que vayan obteniendo la información, porque les decía que en el link de la asistencia va a haber una preguntita muy sencillita, pero esas preguntas que si usted no prestó atención, pues clique en mortis tortis. ¿Listo? Muchísimas gracias. Me confirman si están viendo y si ven mi pantalla. Sí, señora. Ok. Mamita, le prometo que no lo vuelvo a hacer. Sí, lo que pasa es que ya no había oportunidad de no volverlo a hacer.
la gente, los adultos, les tenemos pánico. Ustedes creen que no, pero el adulto promedio le tiene pánico a los jóvenes. Sí, señor, me gusta la pachanga, ¿cómo no? Pero cuando uno tiene 14, no sé. Ustedes y yo, con toda seguridad, todos los que estamos acá, vamos a ser cadáveres. Antes de eso, que es la única posibilidad absolutamente segura que tenemos en el porvenir, antes de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser feliz o infeliz? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias por estar esta mañana estoicamente aquí en el Coliseo del Colegio San Ignacio, escuchando, que es una actividad muy difícil, una actividad muy valiosa también, a pesar de lo difícil. El tema que escogieron para hoy, que se escogió para este seminario especialmente dirigido a los jóvenes, fue el del proyecto de vida. Ya en la primera parte el padre Jorge Mario nos dijo cosas preciosas sobre lo que debe ser un proyecto de vida. Yo voy a hablar otra partecita, voy a intentar plantear cuáles son las básicas claridades que necesitamos para hacer un proyecto de vida y qué es lo que es un proyecto de vida y por qué es importante un proyecto de vida. Antes de empezar a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa. Y esa otra cosa es por qué estamos acá esta mañana. Y estamos acá esta mañana, seamos sinceros, estamos acá esta mañana por una de dos razones fundamentales. La primera, porque vinimos. Y la segunda, porque nos trajeron. Son parecidas, pero son distintas. Los que vinimos porque teníamos un interés personal. Hombre, va a hablar ese padre tan maravilloso, pues Jorge Mario, y después va a hablar el gordito y tal y esto. Yo quiero oír, a mí me interesa, yo quiero escuchar, yo tengo un montón de dudas en este momento en mi vida, yo quiero aclararlas, yo quiero reflexionar sobre mi existencia. Esa es una parte de ustedes, no sé cuántos, no sé si la mitad o menos de la mitad o casi todos. Hay otra parte de nosotros, los que estamos acá, que nos trajeron. Mi hijo, vaya, eso le conviene mucho. Hágale caso a ese padre. Ave María, mi amor, pero es que usted no le hace caso a nadie y lo van empujando a uno. Mamá, pero yo no quiero. Entonces nos trajo la mamá, nos trajo el papá del pelo, nos envió, nos pagó el taxi, nos dejó en la puerta. Y pobre de usted si sale antes de la 1. Que yo vea que esté todo el rato. O nos trajeron por real decreto del rector o de la rectora del colegio: las alumnas de grado 10 van mañana al Coliseo del Colegio San Ignacio. Los buses van a estar en el parqueadero a las 7:30, deben venir con el uniforme de gala. ¿Y qué pasa con la que no quiere ir? ¡Va! Ok, sí, madre. ¿Por qué estamos acá? Unos porque vinimos. Algo nos trajo. Una necesidad, una búsqueda, un deseo, un interés. Y otros porque nos trajeron. ¿Y saben por qué nos trajeron a los que nos trajeron? Porque para la gente, para maestros, para educadores, para papás, para mamás, ustedes muchachos, ustedes muchachas, ustedes los jóvenes, son un problema. Miren, ustedes son un enredo, un bulto de anzuelos. Son el encarte más impresionante. Es como si a uno le pidan que lleve una docena de papayas a Nueva York en un avión. No, ¿yo qué hago con esto? ¿Por dónde se agarra un joven? Los jóvenes son como un palito cagado, no hay por dónde agarrarlos.
Y la gente, los adultos, les tenemos pánico. Ustedes creen que no, pero el adulto promedio le tiene pánico a los jóvenes. Y tiene pánico por varias razones. Primero, porque no los entiende. Porque son más raros que un perro a cuadros. Lo que a nosotros los adultos nos gusta, a ustedes no les gusta. Ponen una cara de... ¡ay, qué pereza! ¡Ah! Ponen una cara de qué jartera. Miren los pobres muchachos del conjunto musical. ¿Les gusta la pachanga? No, señor. Estuviéramos con un grupo de viejitas de la tercera edad que vinieron a buscar a Jesucristo Santísimo y adorar a su Santísima Madre, y estarían las viejitas: Me gusta la pachanga, sí señor, me gusta la pachanga, ¿cómo no? pero cuando uno tiene 14, no sé. Cuando uno tiene 15, 16, llega el papá y dice: mijos, vamos pa' Coveñas. Y dice el adolescente: Coveñas, ¡oh! ¡Qué cosa tan bandera, hombre! ¡Plan tan boleta! ¡Oh! No joda, hombre. El niño, el hermanito de uno de 5 años: sí, papá, qué bueno, papá. Y uno lo mira con una cara de enano sapo atómico: cállate pues, pereza. ¿Ven? Pongan a hablar a las mamás de ustedes. Cambiemos el público. Reunión de mamás. Mamás, vamos a hablar de sus hijos y de sus hijas. Escriban en un papel los defectos de sus hijos y de sus hijas. Que hablan por teléfono indefinidamente, que nada les gusta, que les prepara uno la comidita que más les gusta y resulta que engorda, que uno les compra una camisita, que no, que qué camisa tan fea, que se van a reír de mí, que uno les dice que están lindos, mamá no me friegue, que uno les dice que está feo, mamá no me humille. Es que pues, ¿qué hace uno, hombre? ¿Dónde reparten las instrucciones? Ni en el Éxito las venden. ¿Dónde reparten las instrucciones para entender muchachos? Estos muchachos de ahora son muy difíciles, Ave María. ¿Cómo será Camilo, el mayor mío? ¿Cómo era de querido cuando él hizo la primera comunión? Él era un niño tan bueno y ahora es tan rebelde, tan grosero, tan llevado de su parecer, tan altanero. Levanta tanto la voz: Camilo, mi amor. Y otras veces no es Camilo, sino Camila, ¿no? Entonces Camila, la niña, como era, ella era toda devota de la Santísima Virgen María y ahora creo que no es Virgen Santísima. Ustedes son un problema. Y saben, son un problema porque la gente no sabe cómo enfrentarlos. Entonces están buscando un gurú, están buscando un sabio que logre entender jóvenes, y la gente está dispuesta a lo que sea. Por ejemplo, a mí llegan y me dicen, creyendo que sé, que yo creo que no sé, pero llegan y me llaman: padre, venga aquí al colegio de Santa Cachucha, que nosotros necesitamos que les hable a las niñas de 10 y 11, porque no les llega a nadie. Y voy yo, y más aburridas que un gorgojo trepando por la lápida. Ay, ¿cuándo acabará el gordo? Ay, ¿cuándo se irá? Pero hay otra razón por la cual los adultos les tenemos miedo. Y esa es la más importante. Porque no sabemos qué van a hacer ustedes. Ya sabemos qué somos nosotros. Pero ustedes todo por delante lo tienen en potencia. Martin Heidegger, un filósofo alemán, decía que un ser humano es un conjunto de posibilidades. De ese conjunto de posibilidades solo hay una que es segura. Con toda certeza, ustedes qué van a hacer en el futuro. Ojo, la pregunta no es con toda certeza ustedes qué quieren ser en el futuro. A la pregunta ustedes qué quieren ser en el futuro hay montones de respuestas. La mayoría quiere ser feliz, quiere tener hijos, quiere tener una esposa, un esposo, quiere trabajar en lo que le gusta, quiere estudiar.
Algunos quieren realizar un servicio a los demás, otros u otras quieren entregarse, quieren ser unas personas que pasen a la historia por haber hecho una labor. En eso somos profundamente diferentes. Si aquí estamos 1000 jóvenes, hay 1000 deseos distintos de lo que queremos ser mañana. Pero hay una cosa en la que todos somos iguales, todos sin ninguna diferencia. Ustedes y yo, todos los que estamos acá, independientemente de lo que pensemos, de lo que creamos, de lo que amemos, independientemente de las convicciones que tengamos, de los valores que tengamos, todos, ustedes y yo, tenemos una misma realidad en el futuro, una misma posibilidad. Con toda seguridad, en el futuro, ustedes y yo, con toda seguridad, todos los que estamos acá, vamos a ser cadáveres. Con toda seguridad. No hay ni uno ni una que no lo vaya a lograr. Unos lo vamos a hacer de muerte natural, otros por muerte violenta, unos en un accidente y otros después de muchos años de ancianidad. Otros en la flor de la juventud, a lo mejor apenas dentro de unos días. Con toda certeza, la pregunta del millón es, antes de eso, que es la única posibilidad absolutamente segura que tenemos en el porvenir, antes de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser feliz o infeliz? ¿Vas a ser sano o drogo? ¿Vas a ser recto o torcido? ¿Vas a ser honesto o ladrón? ¿Vas a ser buen marido o mal marido? ¿Vas a ser buena mamá o vas a ser una mala mamá? ¿Vas a ser buena persona o mala persona? ¿Vas a meter droga o vas a ser una persona sana en todas las cuestiones de su vida? No sabemos. No sabemos. Ese es el temor impresionante que gravita sobre el joven. No sabemos. Una mamá trae un hijo o una hija al mundo y no sabe lo que esa hija o ese hijo va a hacer. Hasta los 8, 9 o 10 años, prolongación de papá y mamá. Y como es la prolongación de papá y mamá, ese hijo o esa hija hace lo que mamá y papá quieren, dice lo que mamá y papá quieren, van a donde papá y mamá quieren. Pero cuando el peladito o la peladita cumplen 11, 12, 13, 14 años, no necesariamente mi hijo es una prolongación mía. Y no necesariamente mi hija es una prolongación de mis deseos. Y no sé qué va a hacer. No sé si va a terminar tomando trago o no. No sé si abrirá las piernas demasiado pronto para alguien. No sé si se acostará. No sé si será recto o recta. No sé si será buena persona o mala persona. No sé si meterá algo o no lo meterá. No sé si se inyectará una droga o no. No se sabe. Y hay mucho miedo. Tenemos mucho miedo. Y tenemos mucho miedo porque querríamos mucho que esos jóvenes fueran maravillosos y tuvieran vidas maravillosas y fueran felices y tuvieran vidas totalmente felices, pero no sabemos, no controlamos ese software. No controlamos ese programa, no los controlamos a ustedes. Y por eso nos intimidan, por eso nos da miedo, no sabemos qué van a hacer. Entonces los reunimos. Padre, reúnalos y hábleles y écheles cantaleta. Dígales que sean obedientes. Convénzalos de que estudien. Dígales que se acerquen a Dios, que usted sí les llega. Y entonces le piden a uno que dé la cantaleta en vez de los papás, porque se supone que a uno sí le van a hacer caso. Y la pregunta es, ¿ustedes necesitan cantaleta? Recuerdo una vez que yo trabajaba en ese entonces en el Colegio Calasanz de Pereira. Estaba yo recién ordenadito, estaba todo tetero todavía, todo bebé. Y me dijeron los muchachos de grado 10º, Juan Jaime, háganos una convivencia. Pues la convivencia, ustedes y yo sabemos para qué era. ¿Para qué es la convivencia? Para capar clase, hombre. Habráse visto. ¿Quién quiere una convivencia para otra cosa que no sea para eso? Una de las cosas buenas de este encuentro esta mañana, ¿cuál es?
¿Que no estamos en clase? Claro que algunos se está arrepintiendo en esa silla donde está. Oh, hubiera sido mejor estar en clase. Al menos en clase dan descanso cada 45 minutos para ir a miar. En cambio acá esto está más aburridor, hermano. Entonces hagamos una convivencia. La convivencia era en Cofenalco, una cosa de esas, con piscina y todo. Ustedes imaginan una convivencia al lado de la piscina, los muchachos echando de reojo todo el rato mirando para la piscina. ¿Cuándo vas a acabar de hablar para podernos ir a bañar? Y yo les digo a los muchachos, bueno, ¿y de qué les hablo? Y ellos me dicen muy serios, Juan Jaime, de lo que sea. Eso sí, regáñenos. Regáñenos. ¿Y por qué los tengo que regañar? ¿Saben por qué? Porque de alguna manera el joven está convencido de que lo tenemos que regañar. Porque la labor del adulto es regañar al joven. Y decirle, van por malos caminos. Se están alejando de Dios. Cuidado con la droga. Cuidado con el alcohol. Atrás el sexo. Cuidado. ¿Y de verdad ustedes necesitan que les digamos eso? ¿Saben? Ayer salió un artículo interesantísimo en el periódico El Colombiano. Yo sé que ustedes no leen periódico, pero ayer salió un artículo interesantísimo en el periódico El Colombiano escrito por Javier Darío Restrepo. Y ese artículo de Javier Darío Restrepo decía que él no entendía una cosa, que habían salido los resultados de una encuesta de Datesco, donde decía que los jóvenes colombianos eran zanahorios, que una inmensa cantidad de jóvenes colombianos creían que eran felices, que una inmensa mayoría de jóvenes colombianos creían que Dios era importante en la vida, que una inmensa mayoría de jóvenes colombianos se oponían al aborto incluso en casos de violación, que una inmensa mayoría de jóvenes colombianos consideraban que no estaban de acuerdo ni con la droga, ni con el trago, ni con la violencia, que una gran cantidad de jóvenes colombianos pensaban que había que ser responsables en el amor y en la sexualidad. Y él decía, eso no era lo que yo me esperaba. Resulta que en la revista Semana, una columnista escribió un artículo sobre la fiesta de los adolescentes, y en esa fiesta de los adolescentes decía que todos toman, que todos fuman, que hay que perseguirlos por la casa para que no se acuesten en las camas a hacer quién sabe qué cosas. Y después salió una encuesta de Datesco diciendo que es que el joven colombiano es zanahorio. Y cuando yo leía ese artículo de Javier Darío Restrepo decía, es que es muy sencillo. La gente no conoce a los jóvenes. La gente le tiene tanto miedo a los jóvenes que no los conoce. Sí, el trago es un problema en Colombia, pero seamos sinceros, ¿quiénes toman más trago? ¿Los jóvenes o los viejos? Los viejos, ¿sí o no? Ah, sí, pero es que aquí estamos los viejos, nosotros somos bacanísimos. Mi hijo no tome, déjeme el trago a mí. ¿Cuántos de ustedes han sufrido porque su papá con el alcohol les destruyó el hogar? Les garantizo que más de uno. Pero claro, el problema son ustedes, se me había olvidado ese dato, claro, el problema son ustedes. ¿Cuántos de ustedes han sufrido porque papá no los reconoció y los abandonó? Pero claro, los que tienen problema de desorden sexual son ustedes. Nosotros los adultos, no, nosotros estamos muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen papás o mamás que no se acuerdan de Dios sino cuando hay problemas? Cuando llega un cáncer o cuando llega la muerte de alguien. Pero claro, los descreídos y los que están lejos de Dios son ustedes. El problema son los jóvenes, se me había olvidado ese dato, hombre. El problema son los jóvenes. Ustedes son los que hicieron todo mal. Ustedes son los que no son maduros, ustedes son los que no son profundos, ustedes son los que no son intelectuales, ustedes son los que no son reflexivos. Vaya mijo para que le echen cantaleta. Vaya mijo para que lo convenzan de que eso de estudiar es la cosa más bacana del mundo, para que usted después entre a una buena universidad, estudie una carrera y salga a pasar hojas de vida en un montón de lugares que no lo van a contratar, porque se supone que eso es el éxito.
Vaya, mijo, haga lo que nosotros planeamos para usted. Estudie en un colegio bueno, ojalá de monjas o de curas. Y después de estudiar en ese colegio bueno, ojalá de monjas o de curas, cuidado, les cree el cuento a las monjas y a los curas. Porque qué curioso, a uno lo matriculan en un colegio de monjas y curas. Y cuando uno resulta creyendo en Dios, yendo al grupo juvenil, trabajando en las misiones, la primera que pone brava es la mamá porque uno llegó tarde a la casa. Entonces, ¿qué? Aclárense pues qué es lo que quieren. Y cuando uno le comió el cuento a los curas y a las monjas de que la vida era servicio, y llega uno a la casa y les dice que uno quiere estudiar psicología, o que uno quiere estudiar trabajo social, o que uno quiere estudiar sociología o historia, son esa misma mamá y ese mismo papá que querían que uno estudiara en el colegio de monjas o en el de curas, los que le dicen a uno que los curas y las monjas le lavaron el cerebro. No sea huevón, mijo. Hay que estudiar una carrera ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil, carreras seguras. No se ponga con bobadas. El que se mete a Redentor sale crucificado. El que se agacha se le ven las nalgas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, después de mí el diluvio. Pero los egoístas son los jóvenes, claro, se me había olvidado. Los materialistas son los jóvenes, sí, claro, ellos son los materialistas. ¿Y dónde fue que les dimos a los jóvenes la clase de que el amor familiar se cambia por cosas? No se las dimos nosotros. No fue una lección dada muy bien en la casa. Papá y mamá no se quieren lo suficiente, pero aquí tenés la bicicleta nueva. Papá y mamá no son capaces de perdonarse, pero aquí tenés el DVD. Papá y mamá no son capaces de amarse lo suficiente, no son capaces de estar contigo todo el tiempo, pero aquí tenés el computador. Y después cuando vos te volvés materialista, el problema sos vos, es que sos muy materialista. ¿Cuántas veces tú quisiste que lo importante en la relación con ellos fuera un beso? Y ellos te respondieron pagando la pensión del colegio y respóndame en el colegio que con eso conmigo tiene lo que quiera. ¿Cuántos de ustedes el tema de conversación con el papá es el colegio? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal va el álgebra? ¿Bien o qué? Mire, Obdulio Julián, respóndame en el estudio y pídame lo que quiera, pero eso sí me responde en el estudio. Como si lo único que tuviera que vivir Obdulio y Julián es estudio. Obdulio Julián no ama. Obdulio Julián no tiene soledad. Obdulio Julián no tiene tristezas. No tiene alma, no tiene corazón. No. Para montones de gente, los niños son simplemente una cosa, una nota. Simplemente una nota. ¿Cómo le fue? Muéstreme esas notas. A ver, yo veo. Papá, y es que usted fue muy buen estudiante cuando era estudiante. No me cambie el tema que yo no terminé ni la primaria. ¿Cuántas veces les pedimos a ustedes lo que nosotros no hemos hecho? Es que es el colmo. Padre, estos jóvenes de ahora no leen, no agarran un libro. ¿Cuántos agarra usted, señor? Miren, este ejercicio lo hice yo en mi colegio. Cuando yo trabajaba en el colegio Calasanz de Bogotá, una de las quejas que más se recibía de parte de los maestros era que los jóvenes no leían. Perfecto, listo, eso es verdad, con la mano en el corazón, no leemos poquito, muy poquito, demasiado poquito, listo, confesado. Pero un día, cambiando de tema, me dio por hacer una encuesta a los profesores sin avisar. Y les dije, hombres, para completar la colección de libros que hay en la biblioteca. Y para completar esa colección de libros, haceme la lista de los libros que te has leído este año. La mayoría de los profesores no habían leído más de 2 libros en un año. Algunos 1, muchos ninguno. Después de tabular la encuesta, les devolví los datos y les dije, y estos son los que se quejan porque los jóvenes no leen. Hipócritas, incoherentes. El día que ustedes lean, exíjanle a los jóvenes que lean. Pero claro, es que el problema son ustedes. Sí, es que a mí me va la vaina, hombre. El problema son ustedes. Ustedes son los que no saben amar.
Porque nosotros les hemos dado un ejemplo de amor, la cosa más maravillosa del mundo. A veces sí, sí, claro. A veces sí. Muchos de ustedes, gracias a Dios, tienen un gran ejemplo en papá y mamá. Y muchos de ustedes, por desgracia, no tienen un gran ejemplo. Y seamos sinceros. Muchos de ustedes se han tenido que comer muchas lágrimas a solas. Y han tenido que vivir mucha soledad. Pero el problema, perdónenme, se me olvidaba, son ustedes. Es que los jóvenes, padre, hay que echarles cantaleta. Hay que decirles, dígales, padre. Vamos a comenzar esta charla, primero que todo, imagínense, si esta es la introducción, ¿cómo ir a hacer el resto? Y ya que está dando hasta calor y todo. Bueno, vamos a comenzar esta charla, primero que todo diciendo, esa es la razón por la que estamos acá. Unos vinieron porque querían escuchar una palabra, y otros vinimos porque nos mandaron. Y nos mandaron porque queríamos que aprendiéramos algo, que nos echaran cantaleta porque tienen miedo con nosotros, porque tienen miedo de que nos desviemos, que nos torzamos, que nuestra vida no resulte todo lo que se supone que nuestra vida tenía que ser. Y sin embargo, yo les garantizo que es todo lo contrario, que habría que tener muy poco miedo con ustedes, y habría que tener muy poco miedo con ustedes por una razón, porque ustedes son nuestra mejor oportunidad. Ustedes son mucho mejores que nosotros. Ustedes son una juventud muy valiente y son una juventud con muchas convicciones. De eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Gracias y aplaudan para que yo descanse. Vamos a comenzar con un ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Imagínense que como se portaron muy bien hoy, volvieron a la casa y cuando llegaron a la casa, el papá les tenía un regalo, les tenía una sorpresa. Recuerden que es un juego, I'm sorry, es un juego, es de imaginación, nos lo tenemos que imaginar. Vos y yo sabemos que eso no va a suceder, pero sí, es así, es un juego. Y en este juego de fantasía, vos volvés a la casa por la tarde, el papá, la mamá te felicitan, tan linda la niña, estuvo todo el día en esa charla, tan lindo el pelado, estuvo todo el día en esa charla. ¿Y sabes qué te tienen de regalo? Un Twingo. Sí, señor, un Twingo. Y llega el papá y le dice, mi amor, por todo lo que yo te amo, aquí están las llaves de tu primer carro. Ah, y a vos se te quiere salir el corazón. Papá, ¡jue madre, hermano! Pues que yo no tengo pase. No importa, mijo, aquí está el pase amparado. Y ahí le entregan a usted el pase amparado. ¿Qué quiere decir el pase amparado? Que si usted choca, el que va para la cárcel es el papá, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Viernes. Como decía ahora Jorge Mario, uno llega a la casa, tira la mochila por allá donde Cristo pegó los 5 últimos berridos y nadie lo oyó. Y no vamos a hacer nada, no. Nos vamos a la Vuelta a Oriente. Y me voy a ir a estrenar carro, Vuelta a Oriente, comer arepa de chocolo, chicharrón, chorizo y cerveza michelada. ¡Jue madre, hermano! Y entonces, la pregunta del millón es la siguiente. Vos vas manejando el Twingo. Quedan 4 puestos, estrechitos, pero quedan 4 puestos. Y en esos 4 puestos del Twingo vas a colocar a las 4 personas que más amás sobre la faz de la tierra. Las 4 personas más importantes de tu corazón. No sé si serán papá, mamá, hermanos, abuela, abuelo, novio, novia, amigo, amiga, primo, prima, el perro, pero poneme la gente que vos más amás en ese carro.
Pregunta, Juan Jaime, ¿puedo llevar 5? Respuesta, puede llevar 6, 7. Es un carro de fantasía. Y como es un carro de fantasía, le cabe mucha gente. Es más, la mamá puede ir cargando al papá y a la abuelita en el puesto de adelante, porque es un carro de fantasía. Y todo eso puede suceder. Ya armaron sus carros. Y en ese carro vas vos manejando y al lado tuyo van las personas que más amás sobre la faz de la tierra. Salís por las palmas, van pasando más bueno, están felices, más contentos que nano creciendo, están oyendo música y eso van ahí, oh, la luz, que canten los burros de adelante, mamola, mamola, los burros de la cola, eso van dichosos. Cuando por allá por Llano Grande viene un transporte chachafruto abierto y eso pues pasándose un carro en curva, vos todavía buñuelo para manejar, ¡ay, jue madre! ¡Pum! ¡Chum, chum, chum! En cada carro quedó una persona viva. ¿Quién? ¿Quién queda vivo en cada carro? Les aseguro una cosa, por mamar gallo, cuando uno hace la pregunta, el pilocito del salón, la dura, el duro, llega y dice, pues yo. Sí, pero eso es mamando gallo. Pero si me voy uno por uno preguntándoles quién queda vivo, les aseguro una cosa, que ustedes van a empezar a dar respuestas tales como esta. Mi mamá. ¿Por qué? Porque yo la quiero mucho y porque no es justo que ella se muera por mi culpa, pero más bien que quede viva mi mamá. Otro va a llegar, mi papá, porque hay que sacar a mis hermanitos adelante y entonces que me muera yo y que quede vivo mi papá para que saque a mis hermanitos adelante. Otro va a decir, mi novia, porque ya no era de la familia y entonces tiene derecho a seguir adelante en su vida. Otra va a decir, mi novio, porque él es muy lindo y él no se merece morir por mí. Otro va a llegar y va a decir, a mi hermanito chiquito, porque a él todavía le falta mucho por vivir, apenas está empezando la vida y tiene derecho a vivir. Claro, quien está diciendo eso tiene 16 años y está hablando como si tuviera 80. Mi hermanito que le falta mucho por vivir, ay sí, como vos has vivido tanto, ¿no? Incluso va a haber alguno que diga que queda vivo el perro porque el perro va a sufrir menos. Y les adelanto que alguno va a plantear esto, no es posible que nos muramos todos, para que nadie sufra, porque muy horrible que el que quede vivo quede sufriendo. Pero les adelanto una cosa, a la inmensa mayoría de los que estamos acá, nos costaría muchísimo convencernos de que la persona que tiene que quedar viva en ese carro, porque todavía tiene mucho que hacer, somos nosotros. Soy justamente yo. Claro, es muy fácil decir, yo creo en mí. Yo creo en mí en un escrito en el salón de clase, eso es facilísimo. Es muy fácil decir, yo valgo mucho la pena, cuando a uno se lo acaban de decir. Pero convencernos de eso en la vida de todos los días, convencernos de que después de una catástrofe quien tiene que quedar vivo soy justamente yo, porque todavía tengo toda una labor por realizar y una obra por hacer, es terriblemente difícil. A uno le cuesta mucho creer en uno. Uno pasa en una época de la vida por una época que yo llamo la época del patito feo. ¿Ustedes se acuerdan del cuento del patito feo de Hans Christian Andersen? El cuento del patito feo es que había un patito muy feo. Y todos los demás paticos tan bonitos, y en un patico tan feo, tan ñurido, tan ñapiruso, tan
tan achicopalado, tan... Y resulta que después de mucho tiempo se supo que no era un patico, sino que era un cisne y que era mucho más hermoso que los demás patos. Uno pasa en su vida por una época que es la época del patito feo. Cuando uno es niño, bebecito, chiquito, 1, 2, 3, 4 años, uno es divino, uno es hermoso, uno es divina. Uno sale hasta en pelota por la casa. Mami, 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 porque uno todo lo que tiene es hermoso. Uno todavía no sabe en esa época que uno es feo. Llega uno al colegio y le dicen, boca trapo. Y ese día me enteré que tenía boca trapo. Ojos de gargajo. A mí que toda la vida me dijeron que mis ojos verdes eran hermosos, llego al colegio y se me burlan de los ojos. Entonces soy con así, mirando cerradito para que no denoten los ojos de gargajo. Nariz de condorito. Ay, yo no me había dado cuenta. A mí siempre me dijeron que tenía la misma nariz de mi abuela. Sí, pues claro, y mi abuela parecía el Concorde. Pues claro, yo soy condorito. Y lentamente, a lo largo de esos años de vida escolar, uno va descubriendo algo que uno no había descubierto antes. Y es que uno estaba mal hecho. Que uno era muy querido en la casa porque es que son los papás de uno que lo quieren y no tienen más pues que, como la señora que tuvo una oreja, pues que el hijo fue una oreja. Y cuando nació le llevan en una bandeja la oreja. Y la señora con ese amor de madre, ay, tan lindo el niño, tan hermoso, tan bello, gui, gui, gui. Señora, no le hable que es sordo. Pues eso. Y uno empieza a pensar que uno es la oreja de mi mamá. Entonces soy la oreja que le llevaron en una bandeja, pues claro, ella, la pobre, me tiene que querer porque no tiene más remedio. Pero uno empieza a pelear un lugar en el mundo con los demás. Y los demás le empiezan a revelar a uno los defectos de uno. Que cómo camina, que la talla que tiene, que es muy alto, que es muy bajito, que es muy chiquito, que es muy gordo, que es muy flaco. Yo cuento siempre el cuento de mi primer día de colegio. Me mandan para el primer día del colegio en la casa de su niño. Y cuando regreso me estaba esperando mi papá. Y yo llego y me pongo a llorar. Y me dice mi papá, Juanito, ¿qué le pasó? Es que en el colegio me dijeron gordo marrano. Y él llegó y me dijo una frase que hasta el día de hoy no se me ha olvidado. Me dijo, mijo, no les haga caso, que eso es que le tienen envidia. Y hasta el día de hoy. Yo cuando paso por ahí veo que la gente se ríe, digo, envidia. Pura envidia, porque no son tan sanos y tan robustos como yo. ¡Ah! Yo no sabía que era gordo hasta que llegué al colegio. Cuando apareció la primera burla y el primer desprecio, me di cuenta que no era perfecto. ¿Cuándo te despreciaron a ti por primera vez? ¿Cuándo te despreciaron por tus ojos, por tus dientes, por tu estatura, por tu manera de ser, por tu clase social, por el barrio en el que vives, por el apellido que tienes, por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos, por una pregunta que hiciste un día en el salón y que todos se rieron, por el tono de tu voz, por un chiste que te salió malo y que tú creías que era muy gracioso y nadie se te rió y quedaste como un idiota, por una vez que lloraste en clase, por un día que no te pudiste aguantar y te orinaste en el salón, por una caída que te pegaste, por un balonazo que te dieron. ¿Cuándo te despreciaron por primera vez? Haz memoria y recordarás el momento en que te despreciaron por primera vez. Y a partir de ese momento no fue necesario que nadie más me despreciara, porque uno empieza a despreciarse maravillosamente a sí mismo, porque uno empieza a encontrarse defectos, los que tiene y los que no tiene, porque uno empieza a verse imperfecciones,
porque uno empieza a convencerse a sí mismo de que uno es el patito feo del estanque y a uno no le cabe en la cabeza. Hay años de la vida de uno en que a uno no le cabe en la cabeza que uno pueda ser hermoso. Claro que me ven bonito mi papá o mi mamá, ¿qué remedio tienen? Pero uno necesita que venga alguien diferente y me digan que yo valgo la pena. Y yo no acabo de creer que yo valga la pena. Y hay momentos en la vida en que uno cree que uno fue un error de la historia o del azar. La gente cree que uno no estudia porque uno es perezoso, porque uno no sirve para nada, porque uno es dejado, porque uno es un langaruto que no le interesan las cosas. No entienden que uno a veces no estudia porque es que no sé de dónde sacar ganas. Mis hermanos son tan bacanos y yo a lo mejor no soy tan bacano. Mis primos son tan sobrados y yo no sé si voy a poder tener la misma medida de mis primos. Mis papás esperan tanto de mí y yo no espero nada. La gente dice que soy tan valioso y yo no sé si valgo algo. Y yo tengo tanta necesidad de que alguien se fije en mí, me diga que me quiera. Hay noches tan largas. Hay veces en que se siente tan grande la soledad y hay veces en que le pregunto al mundo y a la oscuridad de la noche, ¿por qué? ¿Por qué soy? ¿Por qué existo? ¿Por qué amanezco? ¿Por qué camina mi corazón? Y no encuentro respuesta. Es una época muy difícil, es la época en que uno no se salvaría a sí mismo. Bueno, amados, no sé si se la están disfrutando tanto como yo, pero me encantó. Quiero escuchar los comentarios de parte de ustedes. ¿Cuáles consideran ustedes entonces que es su proyecto de vida? Antes de iniciar una posible idea de negocio, ¿cuál es su proyecto de vida? Sebastián. Mi proyecto de vida sería terminar mis estudios, ponerme a estudiar una carrera sobre sistema y después poner mi negocio de sistemas sobre computadores, celulares, repuestos, etcétera. Ese es su proyecto de vida. Muy bien. ¿Quién más Yo lo nos quiere tengo compartir? planeado. Juan Diego. Bueno, pues mi proyecto de vida es yo ser adolescente, trabajar, estudiar, sí, todo lo de la tecnología, pero me gustan mucho las personas que hacen las series animadas y me gustaría irme a los Estados Unidos a trabajar en Pixar, o sea, la empresa oficial de los que hacen de todo eso. Wow, mis respetos, amado, qué bien. Cristian, cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto de vida? Terminar los estudios y ser un gran futbolista, profe. Muchas gracias. Carol Restrepo. Bueno, profe, pues mi proyecto de vida es terminar el bachillerato, meterme en la universidad. Pues de que termine los estudios de la universidad, me gustaría ser una gran policía y ¿La gran qué? ayudar a mi mamá, pues cumplir los sueños que ya tuvo. Se le escucha muy largado. Ya. Muchas gracias, amado. Camila. Profe, el mío sería, más que terminar mis estudios, mejorar cada día más como persona. Terminar mis estudios sería una gran parte de ello. Ir a una universidad, porque a mí me gustaría estudiar medicina. Entonces mi proyecto de vida sería mejorar en eso y poder brindar una mejor ayuda a las demás personas. Chévere, amado. Miguel Ángel, ¿cuál es tu propósito de vida? Mi propósito de vida es terminar mis estudios y ser policía, porque es lo que yo siempre he querido ser de niño. Muy bien. Luis López. Luis López, ¿nos va a compartir algo? Luis, ¿será que después nos dejó acá? Bueno, amados, es importante aquí
como ustedes escucharon al comienzo del video, si aquí hay 35 personas, bueno, digamos que 33, bueno, yo me incluyo, yo creería que también mi profe se incluiría allí en ese propósito o en esa puesta en escena, en donde nosotros también podíamos decir cuál es su proyecto de vida. Pues sí, la mía, yo pienso que todavía frente a lo que yo quiero y deseo, hay cosas por hacer, hay cosas por culminar. Sí, yo estoy estudiando en este momento diseño gráfico y pues eso tendrá un propósito, ¿cierto? Porque uno no estudia por ocupar el tiempo, uno estudia porque le apasiona, porque desea, porque, o sea, el hecho de que ustedes estén acá con nosotros, todo esto tiene un propósito y una razón de ser. Entonces tendríamos 35 razones de ser para que nosotros seamos mejores a futuro, para que nosotros seamos excelentes personas, porque vuelvo y repito, si las cosas o no hay un propósito, pues yo pienso que de nada sirve en la vida que usted monte 20 negocios, porque o se los va a perratear, o los va a dañar, o a lo mejor en el impulso se queda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted no está pensando en usted como ser humano, que es lo que le está diciendo el caballero acá en nuestra charla. Yo primero, para poder montar un proyecto de vida, tengo que saber quién soy yo y para dónde voy. Como les he dicho yo en algunos de ustedes en las clases, tengan en cuenta que nosotros podemos tener algunas dificultades con nuestros papás, pero eso no significa que nuestros papás o no nos quieran o sean malos papás. Tenemos que entender que ellos también vivieron una juventud, que ellos también vivieron una serie de dificultades, y esas dificultades hacen que de determinada manera o de cierta manera ellos sean así, diferentes. Pero créanme que los papás, por más que se separen, se dividan, cada uno coja su rumbo, ellos nos aman a su manera. Nosotros amamos a los hijos por igual. Lo que pasa es que debemos de entender que a veces los padres nos identificamos más con algunos hijos que con otros, pero no significa que no los amemos, los amamos por igual, pero resulta más fácil cuando uno congenia con uno de sus hijos, ¿cierto? Entonces uno cree de pequeño que es que encontré mi mejor amigo. No, uno no puede ser amigo de los papás, ni los papás pueden ser amigos de sus hijos, porque entonces ese día se va a perder el respeto. Los hijos deben de respetar a sus padres y ser honestos con ellos, ser sinceros, tener una actitud diferente para poder que las cosas funcionen, porque de lo contrario no habría respeto, y cuando no hay respeto, pues no hay absolutamente nada. Así que, amados, ahí está la asistencia. Yo quiero que llenen esa asistencia en la tarde de hoy, escribiendo pues la respuesta a la pregunta que se les dejó ahí.